Buenas noches, chicos. Mil disculpas la demora. Se me extendió un poco la anterior hora de clase. Gracias por la espera y denme un segundito y comenzamos con la clase, por favor. Muy buenas noches con todos. Nuevamente, mil disculpas por la demora. Muchas gracias por la espera. Vamos a dar inicio con la cuarta reunión correspondiente al módulo de sistemas de inyección a diésel y gasolina. El día de hoy, pues vamos a hablar un poco de las herramientas de diagnóstico automotriz, basándonos específicamente en el multímetro, el osciloscopio y el escáner automotriz. Más que todo, pues entendiendo para qué nos sirven cada uno de estos elementos y pues posterior a ello hablaremos un poco del tema de sensores y actuadores y la manera pues en la que nosotros utilizamos el escáner automotriz para poder manipular los diferentes elementos, sobre todo para entender si es que los mismos funcionan de una manera correcta y para poder también entender pues las diferentes señales que estos sensores emiten. Así que vamos a comenzar con el encuentro del día de hoy. Por favor, me confirman si podemos ver el contenido de la pantalla. Sí, Sí, se ve. Listo. Bueno, un poco aprendiendo, o más que todo, entendiendo las herramientas que nosotros utilizamos en la vida cotidiana, en el ámbito automotriz, pues tenemos al multímetro, perdón, y al osciloscopio. Un poco la herramienta más utilizada en la parte automotriz, sobre todo para el diagnóstico, es el multímetro, pues considerando que en relación al osciloscopio, pues existe, perdón, un incremento de precios entre uno y otro, también de que el multímetro es un poco más sencillo de manera de interpretar en relación al osciloscopio, ya que tenemos que aprender sobre todo a comprender dentro de qué magnitudes y qué voltajes estamos trabajando. Entonces, un poco para ir entendiendo este concepto, pues muchas de las veces se tiene la idea errónea de que da lo mismo tener un multímetro que tener un osciloscopio. Pues en la práctica sabemos que esto no es así, ya que el multímetro tiene un tipo de aplicación y el osciloscopio pues tiene otro tipo de aplicación. Un poco aquí, por ejemplo, lo que tenemos, la diferencia es que, por ejemplo, el multímetro nos ayuda a medir el voltaje. Por el contrario, el osciloscopio si bien nos ayuda a medir el voltaje, pues no nos ayuda a medir la corriente. Un poco aquí comprendamos que cuando nosotros nos referimos a la medición de voltaje, pues estamos hablando en magnitudes en escala de voltios, mientras que nosotros hablamos de corriente, pues estamos hablando en una magnitud de amperaje. Este precisamente es una de las magnitudes que no nos permite, pues, analizar un osciloscopio. Perdón. Posterior a ello, pues un multímetro lo que sí nos ayuda a medir es la resistencia de los diferentes elementos electrónicos, mientras que por el contrario, el osciloscopio no presenta pues esta característica. De igual manera, la frecuencia es medible únicamente en un osciloscopio a través de ondas, sean estas digitales o cuadradas, mientras que en el multímetro, pues dependiendo de la calidad o el número de prestaciones que tenga un multímetro, pues sobre todo en multímetros de uso exclusivo automotriz con opción de gráficas, pues nos permitirá realizar este tipo de prestaciones. Y bueno, pues un poco como vamos viendo en las imágenes, pues dependerá más que todo de la calidad, un poco por así llamarlo, del multímetro, pues lo que nos
hará que tengamos mayor o menor número de cantidades. Hay, por ejemplo, multímetros que únicamente nos permiten medir el voltaje en corriente, perdón, el voltaje en AC, otros solo en DC, otros son multivoltaje, pues y nos permiten que no tengamos este inconveniente de que si conectamos en una red de corriente alterna con la selección de corriente directa, pues el multímetro se queme. Entonces, un poco, pues, dependiendo del grado de calidad, nuevamente dicho, del multímetro, pues tendremos esta opción. Un poco aquí, pues, la importancia de contar con un buen multímetro, sobre todo para dar un buen diagnóstico en cuanto a mecanismos electrónicos se refiere. Entonces, un poco las prestaciones básicas que tenemos en cuanto a los multímetros, siempre que nosotros estemos hablando de corriente continua, es decir, DC, pues hablaremos en rango, que se trabaja en rangos habituales de entre 10 a 20 amperios, principalmente pues en los multímetros pues de capacidades más básicas. Por el contrario, cuando nosotros hablamos de corriente alterna, pues se manejará pues en márgenes de igual manera de entre 10 o 20 amperios. La tensión de corriente alterna pues se llevará hasta 750 voltios. En cuanto a la tensión de corriente continua, pues los valores irán hasta los 1000 voltios. Y bueno, un poco la inductancia irá de la mano, pues, dependiendo de las características de los multímetros y de igual manera los valores en cuanto a resistencia, frecuencia, continuidad y, bueno, dependiendo de igual manera del número de características, pues algunos multímetros nos permiten medir la temperatura de diferentes sensores. Un poco aquí lo que más utilizamos nosotros, nuevamente recalcando en industria, pues es para medir continuidad entre un cable, pues a nosotros seleccionar tenemos un pequeño pitido como modo de advertencia. Si este pitido, pues, nosotros lo escuchamos, significa que tenemos continuidad. Si es que no existe este pitido, pues sabemos básicamente que existe algún inconveniente en el circuito, ya que en alguna sección, pues, está cortada la continuidad del mismo. Un poco aquí la importancia al nosotros contar con un multímetro y sobre todo, otra vez recalcando, pues contar con un buen multímetro, ya que en la industria pues podemos encontrar multímetros que van desde los 5 o 10 dólares, perdón que se lo diga así, pues, pero parecen multímetros de juguete debido a su calidad o a su color un poco pintoresco, pero básicamente nosotros lo que necesitamos es que nos permita medir voltaje, la resistencia y poder comprobar la continuidad. Entonces, un poco a ello a lo que nosotros nos debemos, pues, regir cuando nos contemos con un multímetro. Como les comentaba, pues un poco nuevamente haciendo hincapié entre las diferencias que existen entre un multímetro y perdón, y un osciloscopio. Básicamente la diferencia es de que nosotros con el osciloscopio podemos ver cómo están trabajando las ondas y el sentido en el que las mismas están reaccionando para de alguna manera si encontramos alguna sección de onda que tiene alguna irregularidad en relación al resto de la onda, pues poder tener nosotros la idea de que tenemos algún inconveniente en ese sensor, por así decirlo, como lo vemos, pues un poco más a continuación. Un poco dependiendo el número de calidad, perdón, un poco dependiendo de las prestaciones del osciloscopio, pues tendremos osciloscopios de un canal o de doble canal, otros osciloscopios que nos permite tener una señal de referencia para de esta manera poder comparar la señal original con la señal que está dando el sensor que se encuentra instalado en el vehículo. Y como le digo, un poco dependiendo de esto, pues irá incrementando o disminuyendo el valor de un osciloscopio. Aquí podemos tener como referencia pues las señales que nosotros podemos apreciar en un microscopio, perdón, en un osciloscopio. Un poco lo importante aquí es de que siempre que estemos utilizando el mismo, puede regular el trigger en el que nosotros estamos trabajando. ¿A qué nos referimos con el trigger? Pues un poco para que se entienda el concepto de la amplitud de la onda que nosotros estamos manejando. Entonces, dependiendo el valor que nosotros modifiquemos aquí en el trigger, pues nosotros podremos apreciar de una mayor o menor manera pues la onda. También lo que nos ayuda, pues, de cierta manera, saber el voltaje en el que está trabajando la onda y pues nosotros podemos apreciar pues el voltaje pico que tiene la onda. Si es que el voltaje pico en cada una de las ondas es igual, pues nosotros entenderemos de que no existe ningún problema en el sensor. Por el contrario, si por ejemplo alguna de estas ondas pues presenta márgenes menores, pues entenderemos de que en cierta etapa existe algún inconveniente, pues nos permitirá que nosotros analicemos a mayor profundidad
nuestros sensores. Esto es un poco la ventaja que tenemos en cuanto del osciloscopio con relación al multímetro, ya que el multímetro pues un poco se limita a únicamente indicarnos si es que tenemos un valor de señal, si es que tenemos la señal positiva y negativa de un sensor, y básicamente no podemos interpretar mayor cantidad de datos, lo que sí se puede realizar nuevamente pues en un osciloscopio. Un poco aquí lo que debemos tener en cuenta es cuando nosotros hablamos de la señal o la forma de onda, pues hay diferentes términos que nosotros debemos manejar. Uno de los primeros es cuando nosotros hablamos del voltaje pico, pues hablaremos del valor máximo que alcanza una señal, sea este en el lado positivo como en el lado negativo. Entonces, si nos dicen el voltaje pico, pues nosotros, por ejemplo, digamos que aquí estamos en una escala de 0 a 5 voltios, pues el voltaje pico es de 5 voltios en positivo y de igual manera en 5 voltios en negativo. Un poco para entender cuando nosotros hablamos de voltaje pico. Cuando nosotros hablemos de voltaje pico-pico, o VPP, pues lo que nos estamos refiriendo es a la suma del voltaje, sea este positivo y negativo, que existe entre los dos puntos de la señal, sobre todo para saber el estado real, pues de la magnitud del voltaje de la onda en la que nosotros estamos trabajando, para de esta manera, pues nosotros poder regular el trigger de una manera correcta en la que nosotros podemos interpretar la señal. Cuando nosotros hablemos sobre el periodo, pues nos estaremos refiriendo al tiempo transcurrido entre la generación de una onda y otra. Entonces, aquí podemos ver claramente un ejemplo de a qué nos referimos cuando nosotros hablamos del periodo de tiempo que existe entre generación de onda y onda. Adicional a ello, pues también podemos poder apreciar pues componentes de C o de polaridad. Esto lo que nos quiere indicar, pues, es de que de cierta manera cuando nosotros vemos que una señal está montada sobre la otra, entonces un poco aquí es lo que nosotros modificamos del trigger para nosotros apreciar de una manera correcta la señal en el osciloscopio y no confundirnos sobre todo en los valores en los que está trabajando la onda. Como les decía, podemos encontrar ondas, sean estas análogas o digitales. Todo pues dependerá también un poco del tipo de sensor con el que nosotros estemos trabajando. Dependiendo del tipo de sensor, pues tendrán estos diferentes tipos de trabajo. No es lo mismo comparar, por ejemplo, a un sensor CKP con un sensor de temperatura, ya que sus señales de onda serán completamente diferentes. De igual manera, su ciclo de trabajo es completamente diferente, lo que nosotros en este sector, en lo que nos podemos basar como manera de referencia cuando nosotros estemos realizando el diagnóstico de algunos de estos elementos, pues es de conocer previamente la manera en el que se realiza un ciclo de trabajo. Un poco aquí, pues, para que entendamos de la terminología técnica en cuanto nosotros nos referimos a la utilización de un osciloscopio, ya que es común, pues, de que se pregunte en qué rangos de voltaje pico-pico se está trabajando, o también el voltaje pico que manejan las señales de onda. Entonces, como ven, no es un concepto nada complicado, pues únicamente, pues, entender estas ideas para nosotros, pues, poder expresarnos de una manera correcta cuando estemos haciendo este tipo de diagnóstico. Continuando con el tema, pues, tenemos que hablar de la siguiente herramienta de diagnóstico, que básicamente el día de hoy es un elemento fundamental en todos los centros de talleres automotrices, ya que si no contamos con un escáner, pues tenemos bastantes limitaciones para realizar un diagnóstico, ya que hoy en día la mayoría de vehículos, pues al contar con sistemas de inyección electrónica, pues es necesario el que nosotros contemos con un escáner para poder monitorear el estado en el que trabajan los sensores y en el caso de que tengamos algún inconveniente, pues con la ayuda del escáner poder identificar el problema y posteriormente corregirlo. El escáner básicamente lo que nos permite monitorear pues es el estado de los diferentes sensores y algunos actuadores. También nos permite en algunos casos pues manipular los sistemas de seguridad activa como lo es el airbag, aunque con ciertas restricciones. Entonces, al nosotros estar hablando de un escáner automotriz, es importante saber cuándo lo utilizamos. Básicamente, utilizamos el escáner automotriz siempre que nosotros encontramos la luz encendida del check engine en nuestro vehículo. Esta luz también es denominada en la literatura como luz 1000.
Esta denominación viene del inglés, pues que lo que nos indica es de que existe algún inconveniente dentro del sistema de inyección. Un poco más adelante, pues entraremos a indicar por qué existen este tipo de luces indicativas en los sistemas de inyección. Un poco lo importante aquí, antes de cambiar de tema, es importante saber cuáles son las causas por las que se enciende la luz del check engine. Básicamente, como les comentaba anteriormente, se debe a que existe algún inconveniente en algunos de los sensores. También se puede deber a problemas de comunicación que exista entre la computadora y los diferentes sensores. O por el contrario, pues en el caso de que, por ejemplo, tengamos una mezcla excesivamente rica, pues a través del sensor de oxígeno, pues se dará una señal de indicación de que se está inyectando demasiado combustible. Al tal vez la computadora tratar de regular esto sin éxito, pues enciende como manera de advertencia la luz del check engine, genera un código de falla, el cual pues con la ayuda del escáner nos permitirá identificar cuál es el inconveniente que tiene el vehículo para de esta manera poder solventarlo y poder borrar el código de falla. Entonces, dentro de los mecanismos de comunicación que tiene un escáner automotriz, pues podemos decir que existen sistemas OBD1 y OBD2. Los sistemas OBD1, pues es un poco explicándolos de manera histórica, ya que actualmente la mayoría de vehículos cuentan con sistemas OBD2. ¿Cuál era un poco el inconveniente que se tenía en el pasado con los sistemas OBD1? Pues de que no era un sistema normado, variaba de vehículo en vehículo y también a veces de las marcas. Entonces, por ejemplo, para nosotros poder utilizar un escáner automotriz teníamos que tener los diferentes tipos de conectores de las diferentes marcas fabricantes. Un conector era, eh, perdón por dar nombres, pero por ejemplo un conector era exclusivo para Chevrolet, otro exclusivo para Toyota y así pues sucesivamente. Una vez de que entró en norma, pues el concepto de OBD2 pues se reguló a que todos tengan el mismo diseño, es decir, 16 pines y que tengan la misma metodología de comunicación. Como podemos ver el caso, un poco de cuáles eran los modelos predeterminados con los sistemas OBD1 y por el contrario, cuál es el tipo de conector que nosotros utilizamos en los sistemas OBD2 actualmente en todos los vehículos. Entonces aquí es importante primero saber a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de un sistema OBD. OBD viene de las siglas en inglés, Onboard Diagnostic, que quiere decir diagnóstico a bordo, perdón. Esto lo que nos quiere decir es de que se crearon estas normas con la finalidad de reducir la contaminación dada por los vehículos. Las primeras normativas, pues en cuanto a conceptos de OBD1, empezaron en el año 1988. Tal vez si tuvimos la oportunidad de manipular este tipo de sistemas, sabemos cómo funciona, pero para las personas que tal vez no tuvieron esa oportunidad, pues las detallaremos un poco a continuación. Básicamente existían dos maneras de nosotros poder diagnosticar la falla de un vehículo. La primera era con la ayuda de un escáner automotriz, obviamente buscando el conector de la marca que se iba a diagnosticar y pues leyendo el código de falla y posteriormente pues borrándolo dependiendo de la gravedad del inconveniente. Pero ¿qué pasaba si es que no contábamos con un escáner automotriz a nuestra disposición? Podíamos optar por puentear dos conectores, generalmente el 3 y el 9, y pues esto hacía que la computadora entre en un modo de diagnóstico. ¿Qué significaba eso? Que la luz de Check Engine pues se iba a encender en diferentes secuencias. Estas diferentes secuencias pues nos iban a avisar a nosotros como técnicos un número determinado. Entonces, dependiendo al número de veces que se encendía la luz de Check Engine, nosotros pues podíamos acudir a un manual de mantenimiento y saber cuál era el inconveniente del vehículo. Por ejemplo, aquí tenemos que el número 12 era inicio de diagnóstico. ¿A qué nos referimos con eso? Pues una vez que nosotros puenteábamos los pines, primero pues se encendía la luz del check engine por una vez. Entonces denominaba el número 1. Posterior a ello se apagaba y se encendía dos veces más. Entonces eso nos indicaba que estábamos hablando de un código número 12, es decir, que empezaba a realizar el diagnóstico. Si teníamos inconvenientes, por ejemplo, en el sensor de temperatura, posterior a
indicar la luz de advertencia número 12, pues se encendía la luz de advertencia de denominación 15. Es decir, la luz del check engine se encendía primero por una única vez y posterior a ello, pues en un intervalo de 5 veces. Entonces aquí era importante que nosotros contemos el número de veces que se encendía la luz check engine para nosotros pues anotar los códigos para posteriormente pues refiriéndonos al manual de mantenimiento saber cuál era el inconveniente que tenía el vehículo. Este sistema tal vez o esta metodología era un poco demorosa ya que al realizar este puenteo entre los pines pues la computadora iba analizando sensor por sensor, y pues sí tomaba bastante tiempo el que nosotros lleguemos a identificar, más que todo si es que teníamos el inconveniente de que por A o B motivo no interpretábamos de una manera correcta el sensor, pues teníamos que nuevamente esperar hasta que la luz check engine genere un código 12, es el inicio del diagnóstico, y después pues básicamente empezar nuevamente desde el principio a anotar la cantidad de códigos de falla que tenía nuestro vehículo. Entonces, como ven, este sistema no era tan amigable, por así decirlo, con el técnico automotriz, ya que al no contar con esta herramienta, pues era demasiado demoroso, pues el que nosotros podamos identificar o diagnosticar el inconveniente del vehículo. Posterior a ello, pues a partir del año 1996 es de que se desarrolló una nueva temática relacionada a una actualización del módulo OBD, denominada OBD2 o de segunda generación. ¿Qué es lo que buscaba? Pues básicamente, como comentamos, pues reducir los parámetros de contaminación, perdón, pero más o menos cómo se sabía o cómo se regulaba esto, pues la computadora estaba configurada pues a mantener niveles de contaminación, por decir, estables, los de fábrica, y si ellos superaban el valor de 1.5 mayores de veces al parámetro establecido, pues alimentaban o energizaban la luz de check engine. A la luz de check engine, pues, como dijimos anteriormente, viene del inglés del malfunction indicator lamp. Muchas de las veces, pues, algunos se refieren como los 1000, otras personas como como el testigo check engine, y pues no hay ningún inconveniente en utilizar cualquiera de estas dos denominaciones. Un poco aquí de manera informativa, pues la manera en la que nosotros encontramos esta luz testigo en nuestro vehículo, como les comentaba, siempre que veamos cualquiera de estas luces de advertencia, pues será un claro indicativo de que tenemos algún inconveniente en nuestro vehículo. Aquí es importante que nosotros entendamos cuáles son, primero el número de terminales y a qué pertenece cada uno de estos terminales. Entonces nosotros conocemos básicamente que el conector OBD2, perdón, se basa en 16 pines, pero no todos los utilizamos. El pin número 1, por ejemplo, se queda sin uso, es decir, que no genera ninguna señal. El pin número 2 es de un módulo de conexión J1850 a una conexión directa a un sistema que puede ser complementarse con el sistema CAN-high o CAN-low, que bueno, ya explicaremos un poco más adelante. El número 3 de igual manera se encontraba sin uso. El número 4 y número 5 eran tierras. Aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta estos conceptos, que nos referiremos al pin número 4 a la tierra del vehículo, es decir, a una conexión directa, por así decirlo, desde la batería hasta este punto. Las diferentes tierras mecánicas, por así decirlo, que nosotros encontramos en nuestro vehículo. Mientras que por el contrario, el pin número 5 será una tierra de la señal, es decir, la computadora será la encargada de dar una señal negativa a los diferentes sensores. Como conversaremos un poco más adelante, pues existen sensores de que la señal de tierra las da la computadora y no pues una señal, una tierra desde el vehículo. Entonces aquí un poco tener en cuenta si es que alguna vez realizamos algún diagnóstico y tenemos problemas de tierra, pues que nosotros identifiquemos si esta se debe a la tierra convencional del vehículo o por el contrario a una tierra electrónica que da la computadora. Posterior a ello, pues tenemos el pin número 6, que corresponderá a la señal de alimentación CAN-high. Hay que tener en cuenta que siempre que hablemos de la conexión CAN-high, pues hablaremos en valores de voltaje de 2.5 a 3.5 voltios. Entonces, siempre que nosotros manejemos estos voltajes, pues tenemos como diagnóstico que el sistema CAN-high funciona correctamente o este módulo de comunicación. Por el contrario, si es que excede o sus valores son muy bajos, pues habrá algún inconveniente dentro de la comunicación de este tipo de red de datos.
El pin número 7 corresponde a un módulo ISO 91412 de la línea K. El pin número 8 de igual manera está sin uso. De igual manera el número 9, el número 11, el número 12, el número 10 pues es el módulo negativo. Como ven, están conectados. Existe una comunicación entre el pin número 2 y el pin número 10. El pin número 13 es otra tierra de la señal, entonces tomemos en cuenta que tenemos tres tierras en nuestro vehículo, dos tierras de manera electrónica y una tierra de manera física. El pin número 14, perdón, corresponderá a una señal de CAN low. Este, este pin pues nos tiene que dar valores referenciales de entre 1.5 a 2.5 voltios, siempre que trabaje de una manera correcta. Continuando, pues tenemos el pin número 5 que corresponde a un módulo de comunicación de la línea L. Y por último, el pin 16 que es de batería, es decir, una conexión directa de señal positiva. Entonces, cuando nosotros por A o B motivo tengamos que diagnosticar si es que nuestro conector OBD2 está en correcto funcionamiento, pues tendremos que ubicar nuestro multímetro en el pin número 16 y en el pin número 4. Si es que nosotros tenemos un valor de 14.7 voltios, 13, 12.5, pues sabemos que está energizado el sistema. Por el contrario, si nosotros ubicar nuestro multímetro en estos dos pines no tenemos señal alguna, pues sabemos que tenemos problema de alimentación. Un poco para tener en cuenta pues cómo funciona y la manera en la que nosotros debemos diagnosticar el estado de nuestro conector OBD2. Por el contrario, también esto nos sirve como ayuda pues para nosotros conectar nuestro escáner, ya que si por ejemplo tenemos eh, algún inconveniente dentro del cableado del vehículo, si es que al contrario tenemos un voltaje muy alto, por ejemplo, existe algún corto en el sistema y se manejan valores de voltaje de 16, 17, 15 voltios, si nosotros conectamos nuestro escáner, pues llegaremos a quemarlo. Entonces siempre es importante pues chequear este punto. En algunos escáneres pues vienen acoplados pues unos módulos que nos permiten saber si el flujo de corriente es el óptimo, para de esta manera pues no comprometer a nuestro escáner automotriz. Entonces, como vemos, pues es importante tener en cuenta, pues, para qué sirven cada uno de estos pines y más que todo, pues, los valores en los que trabajan cada uno de ellos para, como les dije, pues, no tener problemas de tener daños en lo que se refiere a un escáner automotriz. Un poco aquí también importante, pues, que nosotros conozcamos la serie de pasos que debemos realizar para nosotros poder manipular un escáner automotriz. Entonces, no sé, Ignacio, ¿nos puedes compartir? Tal vez has tenido la experiencia, la oportunidad de poder manipular un escáner automotriz. Buenas noches, sí he podido usar el OBD2, pero los simples, se me fue el nombre de un escáner del que más, el más eficiente un launch, no me acuerdo la numeración. Claro, Ese sí tenía todas las marcas y tenía para configurar aceleración electrónica. claro. Tal vez nos puedes compartir los números de paso que tú utilizabas que tú realizabas cuando utilizabas el escáner. Primero ubicar el OBD2, porque no todos los carros tienen el mismo lugar, pero casi siempre los tienen con la fusilera interna. Correcto. Otros saben tener en la mitad del tablero, debajo del cenicero. Toca ubicar primero eso. De ahí se conecta el OBD2, se pone en contacto, dependiendo de lo que se va a realizar. Y para hacer un censo en vivo hay que prender el vehículo y podemos ver los parámetros en el escáner. Ahí lo que más se ve es las revoluciones, el estado de los sensores, los parámetros. En algunos sensores te dan los parámetros estándar, que deben estar, en algunos no. Correcto, muchas gracias, Ignacio, por tu intervención. Como ven, pues bueno, dependiendo un poco de la economía que se tenga, pues se puede optar por diferentes escáneres automotrices. Tenemos algunos que son del porte de un teléfono, que parecen más bien un juguete, que son relativamente baratos, que los podemos encontrar en el mercado en valores de 70, 80, $90, pero que se limitan únicamente a leer códigos de falla.
no nos permiten la opción muchas de las veces de borrar códigos de falla, o si por el contrario nos ayudan con eso, pues son básicamente las dos opciones que se tienen. No se puede hacer, como lo dijo su compañero, pues realizar datos en vivo o calibraciones de los diferentes sensores. Lo que sí nos dan otros sensores que sobre todo que dependiendo de sus costos, pues tienen un número de mayor o menores prestaciones. Un poco, aunque bueno, no sería lo correcto en la clase, pues de nombrar marcas, pero básicamente las que más se utilizan en el mercado. Hoy en día, pues tenemos los de Autel, Max, si es como dijo su compañero, también tenemos GSK, pues entre las más conocidas y las que más utilizamos dentro de la industria, que dependiendo de entre un modelo u otro, pues tendrá mayor o menor cantidad de prestaciones, pues también eso va un poco de la mano con el tema de marketing, de la comercialización. Algunos vehículos tienen, eh, se podría decir, convenios con las casas comerciales y se venden como material de uso original. Entonces, como les digo, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, pues tenemos escáner al alcance de nuestras manos. Un poco aquí a manera de, se podría decir, recomendación, pues siempre tomemos en cuenta que al nosotros adquirir un escáner automotriz, pues vamos a hacer una inversión relativamente alta. Entonces, tal vez si es que estamos empezando, si es que no tenemos una cantidad de recursos óptima, pues tal vez optar por comprar un escáner de 200 o 300 dólares no puede ser la mejor opción, ya que si vamos creciendo y después necesitamos un escáner de mayores prestaciones, pues comprar un escáner de 1500, 1800 dólares, más haber comprado uno de 600, pues nos da como resultado que se pudo haber comprado un escáner de 3000 dólares, por poner un ejemplo, sin citar modelos. Entonces, un poco aquí el razonamiento, pues para que si estamos con esa idea de abrir un taller de servicios o si tenemos nuestro taller y estamos pensando en adquirir un nuevo escáner, pues tomemos en cuenta estas consideraciones, sobre todo, pues como les vuelvo a repetir, pues es una inversión importante que nosotros vamos a realizar y no es el concepto de que un escáner se paga solo. Si es verdad, muchas de las veces cobramos nosotros un valor X por la escaneada del vehículo, pero algunas de las veces, pues justamente por el tema de atraer clientes, pues podemos ver casos de publicidades en las que hablan que por un cambio de aceite se les hace la revisión con el escáner gratis. Entonces, un poco manejémonos por ahí ese concepto de que podríamos decir que de cierta manera un escáner no es 100% rentable en la parte económica, pero en la parte del servicio, pues nos ayuda para diagnosticar con mayor facilidad. Entonces, nuevamente recalcando la manera de consejo, pues veamos todas las prestaciones o la cantidad de servicios que nosotros vamos a realizar y pues según eso, pues optemos por realizar una inversión que nos dé resultados a un futuro. Entonces, un poco continuando y justamente replicando lo que su compañero decía, pues es importante señalar la serie de pasos que nosotros tenemos que realizar cuando nosotros vamos a conectar un escáner. Como su compañero bien lo dijo, lo importante es identificar el sector en el que se está ubicado el escáner. La más fácil es el que nosotros tenemos justamente en la parte inferior, por el lado de la fusiblera o pegado hacia el sector de los pedales, el conector OBD2. Ahí no tenemos mayor inconveniente, pero existen algunos casos de vehículos, sobre todo europeos y asiáticos, que tienen sectores muy específicos en donde está ubicado el conector OBD2. Muchas de las veces, pues si no conocemos a profundidad el vehículo, pues estaremos un poco jugando, tratando de descubrir la posición. Como podemos ver en las imágenes, pues de una manera sencilla, al estar ubicado a la parte inferior, pues no tendremos inconveniente en ubicarlo. Por el contrario, hay otros que tienen cavidades específicas en las que están ubicados, pero que de igual manera, si es que contamos con un manual de servicio o el manual del propietario, pues nos indica dónde está el vehículo, perdón, dónde está el conector. Hoy en día, pues tenemos esa ventaja de que si por A o B motivo tenemos un vehículo desconocido, utilizamos el internet para ver dónde está ubicado el sensor. Por ejemplo, en vehículos Chevrolet como el Zafira, pues si nosotros nos ponemos a buscar por el tablero, nunca vamos a encontrar el conector. El conector, por ejemplo, de este vehículo se encuentra dotado debajo del freno de mano, lo que nos hace que tengamos que hacer un trabajo extra para poder utilizar el conector. Entonces, un poco aquí, como su compañero bien lo dijo, pues siempre investigar el vehículo que nosotros vamos a
a diagnosticar para no estar tal vez con ese inconveniente de que esté el cliente al lado de nosotros y nosotros se supone que somos los técnicos que conocemos y estar recién en ese momento buscando dónde está el conector, pues nos ayuda pues a que nos ayude sobre todo a tener, a dar esa seguridad del servicio que nosotros estamos presentando, que vamos a prestar, perdón. Entonces, siempre importante, pues, ubicar dónde se encuentra nuestro conector OBD2 y más que todo, siempre verificar el estado del mismo. Por ejemplo, aquí, si es que contamos con una tapa que cubra el sensor, al conector, pues no habrá ningún inconveniente. Por el contrario, por ejemplo, este sensor que se encuentra debajo del freno de mano, pues darnos cuenta antes que nada, pues de que no exista algún cuerpo material extraño que llegue a dañar alguno de los pines, si es que tenemos la oportunidad, pues dependiendo del vehículo, pues revisar, como les dije, las señales más que todo de voltaje para prevenir pues algún inconveniente con nuestro escáner. Entonces, justamente el siguiente paso, pues, yendo un poco más de manera más práctica, pues deberemos ubicar el conector. Este puede ser a través de un cable, aunque también hoy en día tenemos módulos Bluetooth que nos dan esta facilidad de únicamente conectar el módulo y nosotros poder transitar en diferentes sentidos sin la necesidad de estar sentado en el asiento del conductor. Entonces, dependiendo obviamente de la tecnología del escáner, pues existen diferentes características. Entonces, un poco aquí lo que les comentaba, este módulo de diagnóstico de pines del escáner, lo que nos permite es de que nosotros de una manera mucho más fácil, en lugar de estar, por ejemplo, acostados en el piso del vehículo, identificando los pines, pues accionamos, ubicamos este conector y nosotros pues podremos manipular de una mejor manera las diferentes señales y más que todo constatar de que todo esté en orden, como les dije, para evitar de que sufra daños nuestro escáner. Lo siguiente el siguiente paso a tener en consideración, como su compañero lo dijo, pues es ubicar la posición siempre en contacto. Si nosotros vamos a realizar, revisar datos en vivo, ahí sí tendremos que encenderlo. Y pues utilizar la interfaz que nosotros necesitemos. Por ejemplo, aquí tenemos las imágenes de un G-Scan 2, que es un escáner muy popular dentro de la industria, que nos permite, por ejemplo, que de igual manera que algunos otros escáneres, pues realizar el proceso de dos maneras. Ubicar, sea este dependiendo del fabricante, entonces nos da una búsqueda mucho más selectiva que nos permite también hacer comprobaciones a los diferentes sensores de una mejor manera. Por el contrario, si es que por algún motivo no encontramos la marca o el modelo, tenemos la opción de ingresar por el modo OBD2. Esto sería de una manera más genérica, pues que lo único que nos permite en algunos escáneres básicamente leer códigos de falla, eh, saber el histórico de los mismos y que en algunos casos no nos permite realizar pruebas en los actuadores. Entonces, un poco siempre tener en cuenta, bueno, esto va también un poco de la mano con la práctica, pues identificar la procedencia de cada uno de los vehículos. Por ejemplo, si tenemos un vehículo Kia, saber si el mismo es de procedencia ecuatoriana o de procedencia asiática, para de esta manera pues tener una mejor comunicación con el escáner y así pues en fin conocer las diferentes denominaciones o de esta manera el nombre original de cada uno de los vehículos para nosotros poder ingresar. Por ejemplo, si tenemos una camioneta, una Chevrolet D-Max, no vamos a ingresar por Chevrolet, tenemos que ingresar por el modelo de procedencia que es Isuzu. Entonces, si nosotros entramos, por ejemplo, por Isuzu, tendremos acceso completo a la comunicación con esta camioneta. De igual manera, pues, si nosotros tenemos un vehículo Chevrolet, por ejemplo, un Chevrolet Aveo, tampoco vamos a ingresar por Chevrolet. Ingresaremos por Daewoo y nosotros, pues, ahí encontraremos el modelo Aveo o en otros casos el modelo Kalos. Entonces, un poco aquí va de la mano también la experiencia que cada uno de nosotros lleguemos a adquirir para de esta manera, pues, utilizar de una mejor manera el escáner, un poco lo que recalcaba en un inicio, la inversión que estamos haciendo, pues también que va de la mano con lo que estamos haciendo en estas clases, al conocer la manera en la que se utilizan, ya que muchas de las veces, pues, ha habido casos en los que yo he visto conocidos que tal vez no tienen conceptos de electrónica, no poseen conceptos de inyección electrónica, compran un escáner y después no saben cómo manipularlo. Entonces, un poco aquí también que de nuestra parte, pues investiguemos los diferentes vehículos que tenemos en el mercado, sepamos la procedencia de los mismos y pues nosotros
tengamos la capacidad de utilizar el escáner de una mejor manera. Un poco aquí importante también denotar el tema de códigos de falla, pues existe diferentes denominaciones. Si es que nosotros tenemos un código de falla que empiece con P, se refiere al tren de potencia, que comprende códigos relacionados con elementos del motor y en algunos casos con la transmisión automática. Si es que nosotros tenemos una B que habla del body o el cuerpo, pues será concerniente a sistemas relacionados con la carrocería y elementos de confort, en algunos casos también relacionados con inmovilizador en vehículos que posean esa opción. La C, pues básicamente se refiere a códigos de falla relacionados con sistemas ABS o sistemas airbag. Si tenemos un código de falla con la letra U, quiere decir el network, es decir, la comunicación, teniendo pues que puedan existir inconvenientes con las redes, sean estas la CAN high o la CAN low, como comentábamos en un inicio, pues ya sabemos los valores en los que se manejan y pues con la ayuda de las diferentes herramientas, pues nosotros podemos diagnosticar si existe algún inconveniente de ello. También es importante que muchas de las veces si no seleccionamos el correcto modelo de un vehículo, pueden generarse códigos que empiezan con el código U, lo que nos indicará pues de que estamos ingresando a un modelo que no corresponde a la computadora del vehículo, un poco para tener eso como referencia. Por el contrario, si tenemos un código que siga con la letra cero, pues es un código universal. No así si después de la P, la C, o la B tenemos un código 1, 2 y 3, ya que dependiendo de los fabricantes, pues serán códigos específicos de cada uno. Un último punto aquí a tener en cuenta es de que no siempre los mismos códigos de diésel se refieren a los mismos códigos de gasolina. Se baja parámetros totalmente diferentes y también muchas de las veces los mismos códigos a gasolina son diferentes entre vehículos. Por ejemplo, tenemos un código de P0340 en vehículos Ford, pues que nos avisa del mal funcionamiento del sensor del árbol de levas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vehículo, un Chevrolet Aveo, por ejemplo, tendremos el código de falla 0342, que de igual manera nos indica algún inconveniente en el circuito de conexión del sensor del árbol de levas. Entonces, bueno, un poco de la mano este concepto de que no todos los códigos son iguales. Sabemos que sí, es verdad que nosotros los podemos relacionar entre sí, y más que todo hoy en día tenemos la ventaja de que si por A o B motivo eh, no tenemos una buena, se podría decir, un buen manejo del idioma inglés, pues ingresamos el código en Internet y podemos tener un poco de más información de a qué se refiere el código de falla que presenta nuestro vehículo. Entonces aquí un poco de la mano, pues para que entendamos si es que no hemos tenido la oportunidad de manipular un escáner automotriz, pues de poder entender a qué nos referimos con cada uno de estos códigos. Más que todo, el tema de la nomenclatura nos ayuda a reducir tiempos, ya que, por ejemplo, si tenemos un código P, pues ya sabemos a qué sector ubicarnos. Por ejemplo, si tenemos un código U01200, por ejemplo, me invento el código, sabemos que es algún problema relacionado con la red, no tenemos nada que hacer en la parte del motor, sino que tenemos que utilizar herramientas para identificar cuál de las dos redes es la que presenta problemas. Entonces, el conocer esta nomenclatura nos ayuda a que nosotros demos un diagnóstico mucho más específico, ganemos tiempo, pues y con ello identifiquemos de una manera mucho más rápida los inconvenientes que puede llegar a tener nuestro vehículo. Por último, dentro de la sección del escáner automotriz, también tenemos la opción que algunos nos dan del módulo J2534. ¿A qué nos referimos con este módulo? Pues es un módulo, una interfaz de comunicación directamente entre el escáner y la nube del fabricante. ¿Para qué nos sirve este módulo de comunicación? Pues dependiendo de los vehículos, pues muchas de las veces sabemos que al ser sistemas electrónicos, pues existen casos en los que pueden existir actualizaciones en los sistemas, parámetros de control de la computadora y muchas de las veces pues con el pasar de los años algunos vehículos pues llegan a tener inconvenientes con estos sistemas. Todos estos inconvenientes pues los conoce ya todos los fabricantes y pues buscan maneras de solventar estos inconvenientes. Entonces, si tenemos por A o B algún código de falla que a pesar de nosotros revisar el estado del sensor, vemos que
no hay ningún inconveniente en el sensor, que no hay ningún inconveniente con el cableado, que no hay tampoco ningún inconveniente con la computadora. Y prácticamente algunas de las veces cuando se desconoce ese módulo, uno de cierta manera se vuelve loco y no sabe qué hacer para diagnosticar o borrar este código de fallas. ¿Y qué hacen muchas de las veces? Pues la vieja confiable, desconectar la alimentación hasta la luz del check engine. Sabemos que esta práctica no es buena ya que no nos permite conocer a ciencia cierta pues el estado de nuestro vehículo cuando por A o B motivo pues algún sensor en realidad se dañe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sobre todo, por ejemplo, si tenemos algún problema con las cajas automáticas, que son algunos de los elementos que más utilizan el módulo J2534, es de que, por ejemplo, tenemos una caja automática con versión 4.1, pero resulta que la casa fabricante realizó investigaciones y encontró alguna serie de anomalías y creó una nueva actualización, se lo puede decir, denominada 4.5, por ejemplo. Entonces, si es que nuestro vehículo se encuentra con una versión 4.1, necesita ser actualizado a una versión 4.5 para evitar que se siga encendiendo la luz de check engine. Entonces, lo que nosotros realizamos es conectar el escáner. Para ello necesitamos estar conectados al internet y pues posterior a accionar el método de comunicación J2534 tendremos acceso a la nube oficial del fabricante. Una vez que estemos ahí, pues nosotros podremos buscar lo que nosotros necesitamos, la información que nosotros necesitamos, la versión exacta para solventar este problema y nosotros descargaremos esa versión y la actualizaremos a nuestros sensores o a nuestra computadora o el elemento electrónico que nosotros necesitemos. Importante aquí recalcar que para nosotros tener acceso a estas descargas, pues necesitamos pagar cierta cantidad de dinero a la casa fabricante para tener acceso pues a la descarga de estos archivos. Entonces, los valores obviamente varían del número de actualizaciones de la casa fabricante. Entonces, un poco también aquí va de la mano con el tema económico, ver qué tan rentable o no rentable es utilizar este sistema. Muchas de las veces se puede pagar suscripciones mensuales o anuales por utilizar la nube. Otra de las veces, pues, únicamente es por intervalo de tiempo, entonces se paga cierta cantidad por cierto tiempo, entonces ahí tenemos que aprovechar. Entonces, como les digo, un poco esto irá de la mano con el problema que nosotros necesitemos solventar. No sé si conocen la manera en la que funciona este módulo o tal vez esto es un poco nuevo para ustedes. No he manejado ese módulo. Por mi parte, no. Claro, eso les digo, es un poco interesante porque la mayoría de técnicos pues desconocen utilizar estos módulos. Por ejemplo, siendo un poco más específicos, el, el Kia Sportage pues muchas de las veces llega a tener inconvenientes con la caja o con los sensores de oxígeno, la calibración de estos sensores. Muchas de las veces, por ejemplo, hablándoles un poco más personal, se dio el caso de que una persona pues llevó el vehículo a la casa comercial, le hizo el diagnóstico con el equipo original, es decir, en la Kia. Posterior a ello, pues los técnicos asumieron que porque aparecía el código relacionado al sensor de oxígeno, tenían que reemplazarlo, solo se limitaron a ello. Pasó el tiempo, nuevamente se encendió el testigo, revisaron, no era inconveniente del sensor de oxígeno, revisaron el sensor antiguo, el sensor estaba en perfecto funcionamiento. Entonces, cuál había sido el inconveniente ahí? Pues que tenía algún problema de actualización la computadora. Entonces ahí se optó por utilizar el módulo J2534, se ingresó a la nube, como se contaba con la suscripción, pues se descargó la actualización. Esta nueva actualización ya estuvo ya en el vehículo, pues, y se solventó esa falla. Entonces, como les digo, un poco también esto va dependiendo al tema económico. Muchas de las veces, pues, dependiendo la descarga de la suscripción, a veces se tiene que pagar costos de 80, 120, $200. Entonces, lo que tenemos nosotros que tener en cuenta, por un lado, es el tema de cuánto vamos a tener nosotros como retribución y cuánto tenemos que cobrarle al cliente. Muchas de las veces, pues el cliente optará por decir, vea dónde está la luz del check engine, póngale un sticker y punto. Entonces también va un poco de la mano con
el tema económico. Obviamente que al nosotros saber que es un problema de actualización, pues podemos jugar con este concepto de que no compromete el correcto estado de funcionamiento de nuestro vehículo. Entonces, como les digo, importante nosotros el utilizar al 100% nuestras herramientas, sea que nosotros contemos únicamente con un multímetro, pues nosotros podemos revisar el estado de los diferentes sensores, ver a qué pin es, cuál pin es positivo, cuál pin es negativo, cuál pin es de señal. Y si nosotros tenemos un escáner, pues de mejor manera podemos analizar los datos en vivo. Si tenemos un osciloscopio, la señal que está presentando la onda, pues, y un poco también la adquisición de estos equipos, pues irá de la mano, pues, con la demanda que nosotros tengamos. Si es que estamos iniciando, pues, bastará con un multímetro, podemos defendernos con ello, pero si ya necesitamos realizar programación de módulos o descarga de versiones directamente de la nube, pues será importante contar con un buen escáner automotriz. Eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Esperando que les haya gustado el contenido de la clase. El día de mañana, pues veremos netamente sensores actuadores, entenderemos cómo funciona, un poco la manera, el sector en el que están ubicados. Y pues bueno, a partir de ello, pues tendremos nuestro último trabajo de investigación que estará relacionado justamente a lo que es una prueba de sensores y actuadores. Entonces, un poco adelantándonos a lo que vamos a ver, a lo que será la tarea final, pues una vez que nosotros conozcamos cada uno de los sensores y actuadores que cuenta un vehículo, pues nosotros explicaremos de manera general cómo funciona y un poco lo que estará de su parte es de que investiguen, por ejemplo, si nosotros tenemos adelantándonos un poco a lo de mañana, si nosotros contamos con un sensor de efecto Hall, cuántos números de pines tiene, si tenemos un sensor inductivo, cuántos números de pines tenemos, si tenemos un sensor CKP, a qué valor tenemos en el pin 1, en el pin 2, en el pin 3 y así del resto de sensores. Un poco para que tengamos en cuenta pues lo que vamos a ver el día de mañana y más que todo pues el trabajo de investigación final. No sé si existe alguna duda, alguna inquietud hasta aquí. No, ninguna. Todo claro, ingeniero. Una consulta del primer deber le quería hacer. No sé si me puede ayudar. Claro, Ignacio, dime. El primer deber es solo hacemos el diagrama con los nombres de los sensores o tenemos que hacer un tipo de dibujo. No, no, un diagrama de flujo en general. Eso digo, algunos ejemplos que habían mandado, bueno, 4 personas vi que ya habían subido los deberes, pues es básicamente un diagrama de programación sí, no básico. Entonces, por ejemplo, ¿tengo combustible? Sí, no. Si no tengo, tengo que recargar. Entonces, una vez que recargo, puedo encender el vehículo. ¿Y de ahí qué pasa si enciendo el vehículo? Un poco así detallando los series de pasos que se dan hasta llegar al momento de la inyección. Como les decía, únicamente limitémonos a hablar en general de todos los sensores, porque si nos ponemos a detallar sensor CKP, sensor IAT, pues se nos dará mucho más extenso y más que todo, como todavía no vemos el contenido, pues no debemos desarrollar a profundidad el concepto de sensores y actuadores. Ya listo, profe. Gracias. No sé si existe alguna duda, alguna inquietud, si no, pues quedaríamos hasta ahí por el día de hoy. Ok, Inge, muchas gracias. Bueno, pues deseándoles una buena noche y nos estamos viendo el día de mañana al último encuentro. Tal vez si es que el resto de los compañeros de ustedes tienen comunicación, pues informarles de ello más que todo para que tengan en cuenta la realización de los deberes y pues aprovechemos al máximo la clase de mañana que será un poco más interesante que lo que hemos visto estos días. Y pues sin más ni menos, pues deseándoles una buena noche y nos vemos el día de mañana. Gracias, Inge. Gracias. Hasta luego, compañeros. Gracias. Una buena noche, ingeniero. Hasta Buenas mañana. noches, Inge. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Que descansen.